Bienvenidos a este nuevo encuentro de reacciones filosóficas en este espacio de filosofía y rock. Esta vez con una banda muy particular, Tool. Han sido justamente los que han comentado, los que han ido haciendo crecer este canal, que en 3 meses llegó a más de 42.000 suscriptores, los que me han pedido una y otra vez que analizara algunas de las canciones de Tool. Especialmente Jorge Rojas de Perú, del programa de radio Contracara, que me invitó allí y me dio un espacio para contar y charlar acerca de filosofía y rock. Y es por eso que después de un tiempo me voy a dedicar a esta banda, teniendo en cuenta también mis propias limitaciones de una banda que hace de cada canción una obra de arte, en donde no solamente lo musical, lo matemático, lo filosófico aparecen, sino toda una espiritualidad de los artistas que voy a tratar no de desentrañar, sino de interpretar desde mi lugar. Como siempre aclaro en todos los videos, mi intención no es interpretar lo que los artistas quisieron decir, sino lo que a mí me dicen. Por eso es que no voy a hablar de la historia de la banda, no voy a hablar de la sucesión Fibonacci, salvo para nombrarla al principio porque es muy importante. Saber que esto que aparece en la canción, tanto en la base, es decir, del sonido, como aparece en las letras, como aparece también la estructura del disco, ¿no? Es decir, donde Lateralus, la canción que vamos a analizar, es central. También aparece en la naturaleza, en los pétalos de las flores, en la procreación de los conejos. Aparece también la figura espiralada de algunos caracoles. Y esto es muy importante porque la espiral nos marca, para Maynard sobre todo, ¿no? Es decir, porque la espiral nos marca una apertura a lo infinito sin perder contacto con nuestro propio centro. Y va a aparecer mucho a lo largo de la canción. Lo que voy a intentar hacer es una correlación con la escolástica medieval y con la mística que sale a partir de allí, la mística especulativa de algunos autores. Y voy a intentar ver si podemos hacer un diálogo entre la filosofía de los artistas y la filosofía tradicional, sobre todo en su línea platónico, neoplatónico agustiniana, que va indudablemente a ser representada en la letra de la canción. Vamos a comenzar. Yo imagino que soy arrastrado, más allá de la razón, rompiendo todo límite. Por eso la conexión con la mística especulativa medieval, rompiendo todo límite, soy arrastrado hacia el más allá, hacia ir más allá de los límites de la propia razón. Así comienza propiamente esta canción. Pensar demasiado y analizar separa el cuerpo de la mente. El problema del dualismo antropológico, ¿no? La separación de cuerpo y alma, en este caso representada por la separación de cuerpo y mente, no hace bien. Corrompe la intuición, perdiendo oportunidades. Y tengo que alimentar mi voluntad y sentir el momento, dibujando un camino fuera de la razón. Yo creo que aquí es muy importante hacer la distinción medieval también entre intellectus et ratio.
La inteligencia entendida como ratio es la parte racional, la parte discursiva, ¿no? Que va de una verdad a otra y que hace razonamientos, sean inductivos, sean deductivos. Es un reflexionar sobre lo conocido que nos deja inmersos dentro de nuestro propio pensamiento. A veces, muchas filosofías, entre otras el idealismo alemán, por hacer una primacía de la ratio, es decir, terminan apartándose cada vez más de la realidad. El intellectus, en cambio, viene de donde viene la palabra inteligencia, ¿no? De intus legere. Es la parte de visión profunda del objeto, que capta la esencia de las cosas. Por eso la intuición, no dice, tengo que defender, tengo que evitar que se corrompa la intuición, porque la intuición es una mirada profunda hacia lo real. ¿Y hay una intuición intelectual para Santo Tomás? Claro que sí, una mirada hacia las esencias de las cosas también. Indudablemente que esta distinción de intellectus et ratio, no, insisto, para los que se van incorporando, no es que la maneje Tull en particular, es algo que me van diciendo a mí y que me permite incorporar conceptos en correspondencia con el relato de los autores de la canción. Y el planteo de las infinitas posibilidades que nos lleva a ser arrastrados más allá de la razón me recuerda el concepto de cognoscibilidad e insondabilidad de lo real planteado por Santo Tomás de Aquino. En la realidad es cognoscible pero insondable. Nuestra inteligencia es como los ojos del ave nocturna. Se aproxima a la realidad y se va adentrando en ella, pero cada vez el ángulo se agranda más y más y más. Y el fondo de la realidad se nos presenta como oscuridad total. Quizás porque hay demasiada luz para nosotros. Y por eso en este viaje que nos lleva más allá de la razón, es como que nuestra conciencia, nuestra mente se expande buscando lo infinito, buscando ir caminando, cual homo viator, cual caminante, de lo finito hacia la infinitud. Doy alimento a mi voluntad para poder empezar este camino, ¿no? Y abrazar el azar. El azar hablará simplemente del azar o de la necesidad, hablará simplemente de la ausencia de teleología, de finalidad en las cosas o de lo que siga ahora. Me gusta justamente esa frase con que termina la estrofa, ¿no? O lo que siga. Pero indudablemente es un hombre que desde su finitud se abre a lo infinito, se abraza a lo infinito y empieza un camino que trasciende su propia limitación, sin, recordemos mucho la espiral, dejar de tener conexión con su propia creaturidad, con su propia limitación.
Allí por el año 1260 nace Meister Eckhart, un dominico formado en la escuela escolástica, formando en la misma orden de Santo Tomás de Aquino, pero que se considera el padre o uno de los más grandes representantes de la mística especulativa. Para él el hombre es un homo viator, un hombre que camina, un caminante, un peregrino, que aspira a una unión mística entre lo humano y lo divino. ¿Cómo hacer para que el hombre se una en camino hacia el interior? Por eso hablé de la línea platónico-neoplatónica agustiniana, en el interior con la divinidad, con Dios. Bueno, el camino que va a seguir es el del deshacimiento. Es decir, el deshacimiento es en el fondo un camino que supone la kenosis, que es el desapego hacia las cosas, hacia las posesiones, hacia el ego, hacia el yo, y la obediencia, ¿no? Una obediencia a la voluntad de Dios. El deshacimiento hace que el hombre de alguna manera pueda ir apartándose de las cosas, de las posesiones materiales, del propio yo, que en el fondo lo terminan encarcelando, encerrando, y en una obediencia no ciega, sí, pero una obediencia donde la voluntad, como decía la canción, se pone en juego, ir acercándose cada vez más a Dios en un camino de purificación. Todo esto supone el sufrimiento, por eso recordé la lacrimología, ¿no? Supone el sufrimiento, o lo que los cristianos llaman la cruz, como camino y como aprendizaje en el dolor. Así permite ampliar nuestra mente, y nos permite una unión de voluntades con Dios, no una unión de esencias, Dios es Dios y nosotros somos nosotros, pero sí una unión de voluntades. No por el propio poder del ser humano, sino por la gracia de Dios que nos da esa posibilidad. En el siglo XV nace Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa para muchos considerado un teólogo, pero para muchos considerado el padre de la filosofía moderna alemana. En el tratado acerca de la docta ignorancia, nos habla acerca de la ignorancia de aquel que reconoce su ignorancia, por eso es docta, ¿no? Y reconoce su propia limitación y sin embargo sigue aspirando a lo absoluto. Sabemos que Dios es inconmensurable, es inalcanzable y sin embargo nuestra inteligencia busca elevarse hacia Él. Dios es un absoluto incomprensible, pero todo tiende a Dios, todo nuestro conocimiento tiende a Dios que va desde lo concreto hacia lo invisible. Lo llama a Dios el no otro, porque no es un ser lejano, externo a nosotros, sino que está con una llama profunda en el fondo de nuestro corazón. Eso nos recuerda también al místico español San Juan de la Cruz, ¿no? Es decir, y la llama de amor viva que tiernamente hiere de nuestra alma en el más profundo centro. Pero ese no otro entonces es lo que construye de alguna manera la naturaleza del mundo y la naturaleza humana también. El sabio es aquel que reconoce que no puede alcanzar a Dios, pero que todos tendemos a Él como lo absoluto, como lo infinito.
Y quizás ahora en lo que viene entendamos el por qué hice referencia a estos filósofos medievales y a este filósofo renacentista que dio lugar a la filosofía alemana contemporánea. ¿Por qué? Tal vez se aclare muchísimo en la estrofa que vamos a escuchar. Y esta estrofa es impresionante, ¿no? Es decir, sentir el ritmo, sentirme conectado lo suficientemente para ocultarme y llorar como una viuda, ¿no? Para anonadarme, para hacerme nada, para darme cuenta de mi propia limitación, de que nada soy. Y ese es el camino que nos permite ascender hacia lo absoluto. Sentirme inspirado de comprender el poder de contemplar la belleza, de bañarme en la fuente, diría Plotino, ¿no? Es decir, de donde todo emana, del uno, de donde todo emana, de bañarme en la fuente, de donde todo emana, de oscilar en el espiral de nuestra divinidad y seguir siendo humano. Esto es muy importante porque se marca que hay una relación entre inmanencia y trascendencia, ¿no? Entre un ser inmanente y un ser trascendente, que es ese absoluto que nos muestra que en realidad no me encierro en mí mismo, no me encierro en el poder del hombre, sino que voy más allá de. Abro mi conciencia, abro mi mente y puedo conectarme con algo que me trasciende, pero me sigue dejando de ser yo mismo. No es Hegel lo que aparece aquí, ¿eh? No es la línea del idealismo alemán que hace que termine perdiéndose la individualidad y el hombre se convierte en una parte del todo, ¿no? Y hemos visto después en las ideologías políticas las consecuencias de estas afirmaciones, ¿no? Sino que es la idea de un hombre que desde su nada, desde su nacerse nada, se conecta con el absoluto y se une a él y encuentra en el interior la inhabitación de Dios. Es decir, encuentra esa divinidad dentro de nosotros que está en ser participación, en ser reflejo, en ser imagen del Creador. Reconoce lo más profundo de su creaturidad. Por eso Meister Eckhart con ese Homo Viator, por eso Nicolás de Cusa con el no otro y ese absoluto al que vamos a buscar.
Y seguimos avanzando en el espiral, sin perder el contacto con nuestro propio centro. Abrimos nuestra mente, elevamos nuestra alma, nos elevamos hacia el absoluto y hacia lo infinito, hacia donde nadie ha llegado, hacia donde nunca nadie pudo alcanzar. Ahí está el camino de ese Homo Viator, ahí está esa tensión profunda entre lo finito y lo infinito, ahí está la propia naturaleza humana. Diríamos desde un pensamiento cristiano de hijos de Dios y por lo tanto herederos de un reino infinito. Ahí está la finitud y la infinitud a la que aspiramos y una inteligencia que es limitada, pero que busca una verdad que no puede comprender totalmente, que le es incognoscible por ser demasiado luminosa, pero donde encuentra su fin último, su felicidad. Me aferro, es decir, al azar o a lo que sea que me esté atrayendo y yo a ese lo que sea lo llamaría Dios. Sé que algunos me dirán y sabrán mucho de la historia más de Tull que yo incluso, y algunos me dirán, pero Tull, su crítica a las religiones es fuertísima y yo no estoy interpretando en primer lugar lo que la banda quiere decir, solo lo que a mí me dice y lo que me dice desde mi propia formación. Pero no puedo dejar de recordar para terminar esta canción aquellas palabras que escuchamos todos en 10.000 días, segunda parte, dedicadas a su mamá. Esa madre que estuvo después de un aneurisma durante 27 años prácticamente paralizada. Esa madre que al decir del cantante nunca perdió la fe. La canción termina diciendo, deberías ver a tu creador esta noche. Míralo a los ojos y dingle, nunca viví una mentira, nunca tomé una vida, pero seguramente salvé un alma. Aleluya. Es hora de que me lleves a casa. Así termina esta banda, ese tema dedicado a su madre. Así terminamos esta reflexión filosófico-teológica también, porque nos ha llevado así la canción, desde el pensamiento escolástico, desde la filosofía cristiana y desde la mística también, que llevan al encuentro más profundo del alma en el interior con el Creador. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención. Si les ha gustado, suscríbanse a Prof. José María Aguerre. Seguiremos haciendo reacciones filosóficas con el acompañamiento de ustedes.